y cobro de alquileres. Perdón, ahí puse grabar que me había olvidado. Dale. Consignación y Tiene que cobro de ver porque el alquileres. que acepta también las obligaciones, ¿verdad? Claro. Nulidad de contrato. Que haya celebrado cualquier contrato que haya celebrado el causante, ¿no? Desalojo. Cobro de alquileres. Cobro de impuestos adeudados en vida. La escrituración, esta es una de las más comunes. El causante había firmado boleto, no llegó a escriturar, le dice la escrituración. Tramita en el mismo lugar donde tramitó la sucesión. Fijación de plazo para el cumplimiento de una obligación. A veces dentro del contrato se pactó la obligación, pero no se determinó el plazo, o sea, no se puede tener por vencida. Es una obligación también personal. Y cobro de crédito quirografario, ya cuando estamos hablando relacionado con un proceso concursal. Las acciones reales no atraen al juicio sucesorio. O sea, las que están relacionadas con la cosa, con el bien en sí, como puede ser la reivindicación, la expropiación, división de condominio y usucapión, no son atraídas por el sucesorio. Luego vamos a ver que sí va a atraer también todas las acciones derivadas de la sucesión. Estas que decíamos que vamos a tratar de resumirlas para la clase que viene, como la colación de herencia, partición, nulidad de testamento, acciones que tengan que ver con el reconocimiento de heredero, de carácter de heredero. Cuando les decía, en las prácticas trabajamos con un articulito que se llama Cómo estudiar un caso, de Genaro Carrió, no sé si lo conocen, que simula a un proceso como una partida de ajedrez. Y esto más o menos es lo mismo. Nosotros tenemos que ir planeando desde el inicio lo que puede llegar a ocurrir en cada casillero. Porque si nosotros estamos advirtiendo que hay una posible nulidad, hay un boleto que firmó, hay un hijo no reconocido, hay cuestiones como veíamos en las audiencias de dificultades entre los herederos, de peleas, hay una partida que no se completó debidamente, va a acarrear una futura cuestión o un futuro planteo, o no va a ser algo que nos deje tranquilos porque en el futuro se va a plantear alguna cuestión o nos va a frenar, como decíamos recién, el avance del sucesorio. La sucesión puede ser el juicio más tranquilo que haya hasta que se presente alguna de estas cuestiones. Y nunca nos quedamos tranquilos, porque quizá el propio heredero no sabe de la existencia de alguna de estas cuestiones. Esto muchas veces ha ocurrido, que aparece un hijo no reconocido, incluso que viene a plantear el reconocimiento de paternidad porque ni el propio causante sabía de su existencia. Bueno, todas estas cuestiones que pueden llegar a sorprendernos, en la medida que nosotros podamos indagar y anticiparnos, nos van a alivianar el camino. Por eso es que vamos paso a paso. En este recorrido hay cuestiones que modificó el nuevo Código Civil, que las tenemos hechas en una fichita, Vicky, y después se las vamos a pasar una por una. Pero en ese resumencito que queremos recorrer, acuérdense que dentro de las partidas que vamos a acompañar y que hablamos algo de la clase pasada, el certificado de defunción debe contener los mínimos datos del lugar, del fallecimiento, la edad de la persona, el estado civil,
el domicilio, y el acta de esa partida se inscribe en el registro de las personas. Como decíamos, muchas veces puede ocurrir que le consignan el carácter de viudo cuando era separado o divorciado o viceversa. En esas cuestiones nosotros vamos a trabajar con las incidencias, puede ser previa o puede ser paralela al inicio de la causa, o puede ser anticipadamente, como muchas veces sucede, o puede ser posterior. Muchas veces ocurre que la persona se inició la sucesión, se hizo la declaratoria, cuando va a inscribir, o a veces ha pasado, cuando alguno de los herederos quiere hacer un trámite de ciudadanía, se dan cuenta en el estudio de partidas que el dato consignado estaba equivocado. Ahí tomamos mano de la ley 18.248 para trabajar con el tema de inscripción en el registro y de elementos que tengo que tener en cuenta para confeccionar y escribir partidas. Otra de las razones que pueden ocurrir es que no se hayan asentado notas marginales. No puede ocurrir. Las notas marginales que anotan el carácter de divorciado, ojo con eso, que les puede traer un gran dolor de cabeza, que era adoptado, que hacía modificaciones en el nombre, esto de identidad, no sé si lo tenés, Vicky, después para mostrarles, el auto de identidad de persona tiene que ser declarado en el momento de dictar declaratoria de herederos. Pero podría ser que el error surja de una partida que está asentada, inscripta, con distintos, con Méndez con Z, Méndez con S, Méndez con doble S. Entonces, en esos casos puede ocurrir que deba rectificarse la partida en el registro. Pero pedir el auto de identidad de persona, a ustedes les asegura que al momento de inscribir, tenemos a esa persona por la misma en todos lados. Para lo cual tienen que hacer una breve información sumaria dentro de la sucesión para acreditarlo. La otra ley, les dije la 14.078 y la 26.413, esas anótenselas porque las vamos a trabajar hoy. Refieren muchas veces al momento en que deben inscribirse estos cambios y, por ejemplo, a veces cuando la persona fallece en un accidente y se lo tiene como NN, muchas veces ocurre, se lo tiene como NN en el certificado de función hasta que se identifica por fichas odontológicas o huellas quién era. Pero en el certificado de función figura como NN. ¿Qué tenés ahí, Vicky? Acá tengo lo del auto de identidad, que es previo. Mira. A ver. Bien, acá está declaratoria de heredero, fíjense. Previo a dictar declaratoria de heredero, vamos a darle vista al fiscal respecto a la aclaración de nombres. En este caso fue terrible porque todas las partidas, o sea, el apellido es, fíjense que el apellido es Vizgarra, y fue anotado como Vizgarra con B corta, Vizgarra con Z, Vizgarra con B corta y S, Vizgarra con B corta y Z, tiene aproximadamente, aproximadamente no, tiene 7 hijos, y los 7 hijos fueron todos inscriptos con diferente nombre y diferente apellido. Entonces, de esta manera es que una vez que se pasa al fiscal, y el fiscal nos da el ok para poder hacer el auto de identidad, lo que se hace es, atento a lo solicitado y lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se declara en cuanto al lugar por derecho que Justo Pastor Ramón Vizgarra, conforme surge de la partida 6, o Justo Vizgarra con S y B corta, como surge de una partida de Fojas 3, y o Justo Vizgarra, como surge de las restantes partidas, Justo P. Vizgarra, porque acá es Justo Pastor Ramón o Justo P. Vizgarra, como surge de Fojas 24,
I.O. Justo Pastor R. Vizgarra, I.O. Justo Pastor Ramón Vizgarra, fíjense la cantidad de apellidos y nombres en los que fue inscrito en todas las partidas. Asimismo, como Clodomira Argañarás, I.O. Clodomira Argañarás con Z, I.O. Clodomira Teodosia Argañarás, y Julio Vizgarra, I.O. Julio Vizgarra con Z, son nombres que respectivamente corresponden a una misma y única persona. Esto, que parece algo raro, es totalmente normal y sucede en casi todas las partidas que son apellidos, por ahí que Vizgarra, bueno, justo en este caso es un apellido que puede ser anotado con sobre todo con la S y con la Z, son los que más pasan. Con la Z, con la S, B corta, B larga, anotan en las partidas como les parece, y entonces se requiere de un auto de identidad para no tener este problema de que aparezca como Justo Pastor, aparezca como Justo, aparezca como Vizgarra con B larga o Vizgarra con B corta. Estamos identificando a una misma y única persona. Esto porque al momento de dictar la DH, sacamos todos los datos de partidas o certificados que están nombrando a una persona diferente. Digo, están nombrando a la misma persona, pero de una manera diferente. Bueno, esto es un auto de identidad. Esto es porque todas las partidas han sido diferentes anotadas del apellido, lo cual es muy común. Entre las que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con rectificación que tiene que ver con el certificado de función. En el caso, una que estando internado el causante le roban el DNI y al momento de confeccionarse el certificado de función se consigna como NN. Así que está pidiendo, se realice toda una prueba, incluso muestra de ADN, para determinar la identidad. No es el caso de la presunción de ausencia con presunción de fallecimiento, que no tengo el cadáver, no tengo la persona. La ausencia con presunción de fallecimiento es cuando no puedo ubicar a alguien durante tanto tiempo, no tengo rastros, no tengo forma de ubicarlo, no ha dejado ninguna indicación de su paradero, entonces se realiza todo el procedimiento que vamos a trabajar con la ley. En ese caso, esa presunción, luego de un tiempo, se convierte en certeza. En el caso del NN es al revés, tenemos la persona, pero no podemos corresponderlo con una identidad. Por eso es que los presuntos herederos se presentan y piden esta serie de medidas que nosotros vimos que podían ser ordenadas como carácter de medidas precautorias o previas. También tenemos el caso de la persona ausente por determinado tiempo sin dejar constancias, sin dejar bienes o dejar constancias, pero sigue habiendo obligaciones en su nombre, entonces tiene que ser declarada ausente. Todas estas indicaciones y todas estas definiciones van a ser incorporadas en el registro de las personas. Fíjense, ustedes después tienen un ítem donde se inscriben, por ejemplo, los ausentes, los incapaces, los insanos o con problemas de declaración de capacidad. Cuando hablamos de actos conservatorios, dentro de estos actos cautelares también están estas medidas que pueden ordenarse. Otra de las rectificaciones que vamos a ver tienen relación con el vínculo. Partidas que no, por ejemplo, la persona estaba divorciada y no está asentado el carácter del vínculo, no se llegó a anotar, ojo con eso, está declarado el divorcio, pero no se llegó a anotar en nota marginal. Otra de las posibilidades es que se consigne en el certificado de función que estaba casado con, y es un segundo matrimonio el que se presenta para iniciar la sucesión.
¿Qué más? Tenemos la posibilidad ahora con el nuevo código, acuérdense, estamos hablando de las modificaciones que existen, de cuando los bienes no alcancen en la sucesión, pedir el propio concurso como masa hereditaria. Eso lo prevé el nuevo artículo 2360. La posibilidad de ser declarado legítimo abono por los acreedores que se presenten, el 2357, siempre se habla de créditos o deudas del causante, ¿no? Tiene que ser declarado ese legítimo abono, los herederos no tienen que cuestionarlo, y después tienen que ordenar la preferencia para el pago. Eso también puede ser determinado por el testamento. Relacionado con la sucesión, nosotros vimos la habitestato, vimos la testamentaria, más o menos hablamos de ella, que ahora está, las dos posibilidades de testar son por acto público y por hológrafo. La modificación del Código Civil y Comercial actualmente exige, antes era un testamento hológrafo, si tenés alguno, Vicky, por ahí, era un testamento hológrafo, debíamos probarlo con 2 testigos, que reconocieran la letra y la firma, se controlaba la forma, y esa información sumaria que declaraban los testigos se asentaba dándolo por válido. El nuevo Código Civil ahora determina que debe hacerse por pericia caligráfica. Así que tenemos que ofrecer perito calígrafo que determine la letra y la firma del causante, para lo cual, ¿qué vamos a tener que acompañar? ¿Sobre qué va a trabajar ese perito? Normalmente, cuando ofrecemos una pericia caligráfica en un juicio común, ¿cómo la hacemos? No sé si vimos alguna, Vicky. Material, no sé si. No vimos. No sé si- no. Creo que tenemos ahí escaneadas para mostrar, pero siempre se trabaja con cuerpo de escritura. Normalmente se trabaja con cuerpo de escritura. ¿Qué quiere decir? La persona la cual se está cuestionando su letra o su firma comparece a una audiencia con el escribano, donde, perdón, con el perito calígrafo, donde le hace firmar, escribir, deletrear algunas, valga la redundancia, letras que están relacionadas con el texto que se cuestiona. Ese material dubitado es acompañado en el expediente, y el día que se trabaja con la persona, se vuelca todo ese material para una pericia. ¿Alguna vez presenciaron una audiencia de este tipo? No. Y no sé si tenemos grabada, pero generalmente son largas, el perito, el calígrafo lo cansa, la verdad que lo cansa, porque justamente uno puede ir disimulando algunos trazos hasta cierto punto. Puede ser que está cuestionada la firma o la letra, puede hacerse de una manera o de la otra, pero llegado el momento, con el cansancio, la forma de escribir va a saltar a la larga. Los trazos, el carácter ascendente, la presión en el papel. Hace todo, el perito hace después todo un análisis sobre la letra de la persona. Incluso le hace escribir con una mano, después con la otra, sentado, parado. Y no sé si, creo que hemos mostrado alguna pericia con cuerpo de escritura donde son Sí, tiene que extensas, haber. una hoja chiquita, digamos, donde va, sino que escribe quizás el nombre 200 o 300 veces la persona, la parte, para de tal manera que es esto, ¿no? De alcanzarlo, ya no puede disimular más y le puede llegar a salir el trazo verdadero, el trazo de él. Pero hemos tenido, y creo que hemos mostrado alguna, en los cobros ejecutivos sobre todo hemos tenido cuerpo de escritura cuando lo que se está viendo la firma era uno de la parte, cuando hay oposición. Ahora mientras trabajan ellos, vamos a buscar alguna para pasarle. Pero bueno, en definitiva, normalmente se trabaja con cuerpo de escritura. Ahora la persona ha fallecido,
no podemos hacer el mismo procedimiento. Vamos a tener que tener ofrecido el material indubitado nosotros. ¿Qué vamos a traer para probar? Vamos a tener que traer, tengan en cuenta esto también, de que las firmas se modifican con el paso del tiempo, la letra se modifica, ni que hablar si la persona estaba afectada a alguna enfermedad degenerativa o el paso del tiempo nada más, pero son factores que hay que tener en cuenta. Piensen ustedes entonces en ese material que van a acompañar, que sea lo más contemporáneo posible a la fecha del deceso. O por lo menos ver la evolución que tuvo, no acompañar, por ejemplo, la firma registrada cuando se casó, hace 40 años, que difiere mucho de la última, sino quizá acompañar registros bancarios, que son los que más se actualizan. El banco tiene muchas actualizaciones para justamente medir estas variaciones. Material que verdaderamente sepamos que ha escrito de su puño y letra, como puede ser completar el formulario de préstamo en el banco, o aquellos donde interviene algún funcionario público, de manera tal que nosotros tenemos certeza de que lo escribió él. De esa manera vamos a acompañarle material indubitado al perito para que haga el cotejo con el papel, letra y firma del testamento. ¿Se acuerdan que también, si bien estamos hablando de cuando verdaderamente se cuestione la validez de este testamento, que no es frecuente, pero puede existir, y ustedes se encuentren limitados con la pericia caligráfica, porque podría haber sido firmado, pero podría haber sido alterado el orden o el material de la redacción con algún interlineado, o cambiada la tinta, o raspado y no salvado. Tengan en cuenta que en esos casos pueden ofrecer también, porque el código le exige la pericia caligráfica como mínimo, pero ustedes podrían ofrecer una pericia química, una intervención de una pericia química que podría llegar a determinar, después lo vamos a ver con un tipo de especialidad que existe en la asesoría pericial, que es imágenes, donde se usa mucho en falsificaciones. Ustedes pueden determinar si con uso de rayos láser y distintas frecuencias de luz, si eso fue raspado, con qué antigüedad, si fue cambiada la tinta, si fue agregado un 1 o un 0 a una cifra, si en lugar del no se le agregó nos, bueno, todas esas cuestiones que podrían modificar sustancialmente el testamento. Lo mismo con la fecha. Ojo con eso, acuérdense que la fecha, en el caso del testamento, es el último que realizó el causante. Y si nada menos que está alterada la fecha, es un dato significativo que puede llegar a ser una acción de nulidad del testamento. ¿Hasta acá dudas? No. Si es por escritura pública, todas estas sospechas se diluyen, pero tenemos que tener acompañar el instrumento del testamento o decir dónde se encuentra, como presupuesto inicial de la testamentaria. La testamentaria y la ave intestato pueden coincidir, puede coexistir. ¿Por qué? Porque la testamentaria es siempre y cuando no se haya dejado testamento, que se inicia, o cuando el testamento no incluye la totalidad de los bienes. Entonces, muchas veces puede coexistir la ave intestato con la testamentaria. En la intestada, la ave intestato, recuerden que el heredero queda instituido en el mismo momento de la muerte del causante. Y en la testamentaria hay que declararlo, declarar esa investidura, que coincide cuando al testamento se lo declara válido.
O sea, la declaración de validez del testamento coincide en la sucesión ab intestato con la declaratoria de herederos. ¿Está? Pero es declarado heredero, no es instituido heredero, como en la Que creo testamentaria. que es el 2437, ¿no? El de la investidura, Exacto, no me acuerdo. sí. Es el Sí. 24. Tengan en cuenta que la ab intestato puede ser, y ahí si quieren se los anotan los artículos 24-26 de hijos solamente, 24-27 de más descendientes, 24-28 derecho de representación. Aquí el derecho de representación que tantas dudas trae, tiene que ser ejercido cuando hay premoriencia del ascendente. ¿No? Ahí yo puedo ir y presentarme, yo hijo, en representación de mi padre premuerto, a la sucesión de mi abuelo. El 24-31 para ascendientes, 24-32 legitima a los adoptados totalmente, la incorporación del Código Civil. El 24-33 para cónyuge, pero ojo que ahí pueden concurrir a la herencia el cónyuge con ascendientes, con descendientes y con colaterales. 24-34, 24-35. Y en el caso del cónyuge puede ocurrir, no es frecuente, pero les puede pasar, ojo con estos temas de los cuidadores, de las personas con alguna incapacidad o dificultad, cuando el matrimonio es in extremis. Se casan, se está por morir y se casan porque no tiene a quien dejarle los bienes, no tiene herederos, o no quiere dejárselos a los herederos que tiene, no tienen que pasar, no se tiene que morir menos de los 30 días de realizado este matrimonio para la validez, por la causal de la enfermedad, ¿no? Todos estos casos también podría ser motivo de un pedido de nulidad, ¿no? El 24-38 finalmente para los colaterales, que acuérdense que nada más que concurren en la herencia a falta de ascendientes, descendientes y cónyuges, y puede ser hasta el 4º grado. Así que tenemos la sucesión ad intestato, con todos estos, la testamentaria, por acto público o hológrafo, y nos queda la sucesión del Estado, en el caso de reputarse bienes vacantes. Ahora está incorporada, a partir Perdón, en el sí, caso de que no tenga ascendiente ni descendiente, los colaterales, ¿lo tienen que pedir o lo instituye la ley de oficio? O sea, voy a no, pedido de no, lo parte. tienen que Uno pedir. se Los únicos presenta, casos que, no, tiene que los pedir. únicos casos que quedan instituidos con el momento de la muerte son los ascendientes, descendientes y los Y con hijos. claro, ascendentes en... ¿Esto qué quiere decir que quede instituido el momento de la muerte? Que puede realizar los actos que le correspondían al causante, en su carácter de heredero legitimado, pero ninguno que tenga que ver con, puede hacerlos de administración, pero no puede hacerlos de disposición de bienes registrables. Por ejemplo, podría continuar los negocios del causante, podría cobrar los créditos, podría pagar las deudas, podría administrar el inmueble, motivo del acervo conyugal, podría gastar para mantenimiento del bien. Tengan en cuenta que se pierden las acciones personalísimas como puede ser el reconocimiento de un hijo. Por esta razón es que la única acción que le queda a un hijo no reconocido es la petición de herencia con un reconocimiento de filiación. Entonces, lo que sí podría haber sido suplido
con una disposición testamentaria. Eso lo vamos a ver. ¿Qué dudas hasta acá, Vicky? Sobre derecho de representación, yo les traje un caso igual ahora para cuando veamos el tema de declaración, cuando veamos para hacer la declaración de herederos, propiamente, o sea, el auto de declaración de herederos, porque los abogados suelen pedirlo sin tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los hijos. Yo ahora les traje un caso para que lo veamos, para que vean, se los voy a mostrar cómo lo pide el abogado, digamos, de qué manera lo pide, y la importancia de nuestra, digamos, también al momento en que el cliente, porque además el cliente también a veces nos lo dice así, cuando nosotros le preguntamos cómo son los vínculos, enseguida nos dice, bueno, tal murió, y si nosotros no tenemos, digamos, esto de poder entender el derecho de representación, podemos pensar que heredan y en realidad la investidura ya está hecha desde el momento en que el causante murió. Por eso ahora les voy a mostrar un caso en donde para que vean cómo lo pide el abogado y qué se le dice, o cómo sale el auto de declaratoria de herederos, y qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando tenemos que hacer una sucesión y tenemos que determinar cuáles son los vínculos hereditarios, que veamos también, y de esto lo tengamos en cuenta, que son las fechas de fallecimiento de las partes. Porque a veces nos pasa eso, vamos a iniciar una sucesión y nos encontramos con que el causante tenía 3 hijos, de esos 3 hijos 2 están muertos, de esos 2 hijos muertos, los nietos son 3 y de repente uno está fallecido. Entonces, bueno, ¿cómo hereda? ¿Cómo sería el derecho de representación ahí? ¿Cómo sale el auto a la declaratoria de heredero? Bueno, esto para que lo tengamos en cuenta ahora cuando nosotros nos toque hacer DHs, declaratorias de herederos. Y la vacante, tengan en cuenta que el 2441 al 2443 del Código Civil incorpora y recepciona la ley de declaración de vacancia de herencias. Básicamente, puede haber sido una sucesión declarada vacante que después aparezcan los herederos, es común eso, o al revés, que inicia la sucesión, la persona que era presunta heredera fallece, también ese heredero no deja herederos y se reputa vacante. Tengan en cuenta que la sucesión vacante prevé 2 etapas: la declaración de vacancia y la reputación de vacancia. Dentro de la declaración de vacancia se debe realizar el inventario y la liquidación de los bienes y designar un curador de esos bienes, que va a ser todos pasos para tratar de ubicar al heredero, publicitarlo, y luego de la reputación de vacancia, recién ahí el Estado puede efectivizar esos bienes, se los puede quedar o los puede rematar. ¿Alguna vez han escuchado el remate de bienes que hace el fisco? Puede ser de bienes como autos, puede ser de inmuebles, puede ser que se los quede el fisco a su nombre. Después vamos a ver una de esas para que vayan haciendo todo el recorrido también y nos quede entonces una intestato, una testamentaria y una vacante. Pero antes entonces tendríamos que hacer el recorrido de distribuirnos las rectificaciones, Vicky, y las declaratorias. Sí. ¿Cuántas tenemos para trabajar? Yo tengo 3 declaratorias de herederos y vos me pasaste, pueden hacer una cada uno, porque Dale. tenemos para cada uno. Antes, si les parece, les muestro el caso que mostrar voy a preparar. el arbolito. Sí, para que también, digamos, se entienda, a ver si voy a compartir pantalla. A ver. Es el PowerPoint que teníamos, creo que dijimos todo. Sí, lo preparé para que vean con el caso. Lo preparé ahora para que vean el caso. Bien. Sí. Acá tenemos, bueno, lo preparé justo con el que les mostré, en donde el causante tenía toda esta cuestión de que antes de la DH, antes de hacer el auto de declaratoria de herederos, teníamos que dictar un auto de identidad porque todos los hijos, incluso las partidas de él, algunos de los certificados, había discordancias en su apellido y nombre.
Nosotros tenemos acá, y si quieren ustedes, lo que pueden hacer es ir anotándolo para que me digan después, al final, y yo les voy a mostrar antes de que salga la declaratoria de herederos, para que ustedes me digan cómo lo hubiesen hecho. Lo primero que tenemos es que está casado en primeras nupcias, no hay segundos matrimonios, que esto también suele ser complicado, porque a veces cuando hay segundos matrimonios tenemos que saber leer muy bien el divorcio para ver si está inscripto, si está efectivamente divorciado y demás, y que no sea un concubinato. Muchas veces en los certificados de función le ponen directamente esposo o casado y es soltero. Esta persona, este causante, Justo Pastor Ramón, tuvo 5 hijos: Vizgarra Luisa, Vizgarra Sara Serafina, Julio Vizgarra, María Arcelia y Clemira. Fíjense en las fechas. Esto siempre es importante anotarlo. Siempre tengan en cuenta, cuando, sobre todo más allá de los hijos, ¿no? Esto cuando nació, tener en cuenta cuánto murió, ¿sí? La fecha de fallecimiento. Fíjense que en este caso, el de Julio, fallece en el 2007. El causante fallece fallecido en el año 1950. A su vez, el abogado, esto es lo que nos dice la demanda. El abogado nos dice que por derecho de representación, por el fallecimiento de Julio Vizgarra, hijo de Clemira y de Pastor, tienen a Marcelo, a Vizgarra Américo, a Vizgarra María Luisa, Clodomira, Mirta, Alicia, Mirta, Azucena, Filomena y a Nélida Vizgarra. Hilda y Nélida Vizgarra no fueron presentadas, a ellas se las citó a comparecer a esta sucesión, se les libró la cédula sale notificándolos positivamente y no se presentan. Entonces, al momento de pedir declaratoria de herederos, lo que el abogado nos dice es, bueno, primero esto, de por derecho de representación, respecto de Julio, que fíjense que acá lo tenemos acreditada la muerte, y a su vez nos dice que como Hilda y Nélida no están presentadas, pese a que están debidamente notificadas, no estén en la DH. Y acá viene la pregunta, ¿ustedes cómo lo harían? Para ustedes acá, ¿cuál es el vínculo acreditado y cómo sería una DH, un auto de declaratoria de herederos? ¿Quiénes heredan acá? Por la muerte de Justo Pastor Ramón. ¿Quiénes creen que heredan? Si no entendí mal, los hijos, bueno, los hijos que tiene, y después por derecho de representación, los hijos de uno de los hermanos fallecidos. Bien. Bueno, estos son los famosos árboles que suelo hacer para poder ver todo cómo acreditar acá los vínculos. Fíjense que tenemos a Justo Pastor Ramón, incluso yo le hago todas las anotaciones de la cantidad de nombres que encuentro para saber que hay que hacer un auto de identidad. Justo Pastor Ramón, que es nuestro causante, es de quien se inició la sucesión, lo pintamos con color naranja, que es la manera en que uno a veces puede y logra visualizar cuál es la sucesión que estamos haciendo. Casado con Clodomira Argañarás. Fíjense en las fechas de fallecimiento. Fallece en 1950, es anterior. Entonces a ella yo le pinté de amarillo. Julio, que es uno de los hijos, Luisa, Sara, Arcelia, Clemira, son todas hijos de este matrimonio. Fíjense que en este caso, el único que está fallecido es Julio. Julio a su vez trae todos estos hijos. Y a estas dos que dice, o sea, a Hilda y a Nélida, a las que dicen no las vamos a tener por presentadas en la declaratoria de herederos, dado que no se presentaron en autos. Acá lo importante es, y por eso es que hacemos este árbol, es porque lo que tenemos que ver es si realmente puede hacerse valer ese derecho de representación. Tenemos que tener en cuenta cuál es la fecha en la que tenemos a nuestro causante y cuál es la fecha de fallecimiento del hijo prefallecido. En este caso, esa investidura de la que nos habla el artículo 2337, creo que es 2337, que nos dice que desde el momento en que el causante fallece, ya está investido de esa investidura de heredero.
Entonces, si él fallece en el 2007, habría que ver si necesitamos ese derecho de representación. El auto de declaratoria de herederos sale de esta manera. Por ello, de conformidad con lo pedido, lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal Interviniente y lo dispuesto por los artículos 35, acá es porque el fallecimiento fue anterior al código nuevo. Se declara en cuanto al lugar por derecho y sin perjuicio de terceros que por el fallecimiento de Justo Pastor Ramón Vizgarra le suceden en carácter de universales herederos sus hijos Julio, Luisa, Arcelia, Clemira y Sara Serafina Vizgarra y Argañarás. ¿Qué es lo que sucedió acá? Más allá de ese derecho de representación que nos pedía la abogada, el punto era que Julio falleció en el año 2007, posterior a la muerte del causante, que fue en 1979. Por eso es importante hacer estos árboles, porque a veces, si nosotros nos dejamos guiar por lo que el abogado nos dice o el cliente nos cuenta, y no hacemos este trabajo de ver cuáles fueron las fechas, podemos llegar a instituir como herederos a todos los nietos y no a Julio, que es heredero desde el momento de la muerte del causante. Pero esto también igualmente lo dejé, lo de las hijas no presentadas, porque más allá de que no se hayan presentado en autos, Hilda y Nélida, suponiendo que las no presentadas en autos hubiesen sido cualquiera de estas dos hijas, son herederas igual. No significa que por el hecho de haberles librado la cédula y que no se hayan presentado en autos, no sean declaradas herederas, ¿sí? También por eso lo dejé, digamos, como para trabajarlo. Por eso, ante el ejercicio del derecho de representación, en este caso, podemos decir que habiéndose operado la transmisión hereditaria del causante, que fue fallecido en el año 1979, ya en favor de su hijo, quien falleciera con posterioridad, se desestima la petición de declarar herederos en favor de los hijos del último, porque en la especie no estaría el supuesto de la representación pretendida, puesto que eso tiene lugar cuando el deceso del representado lo es con anterioridad al causante, ¿sí? Situación que acá no acontece. Esto es lo que, cuando nosotros tenemos una ADH, es bueno, es el trabajo que por ahí tenemos que hacer para saber y tener por acreditados los vínculos, y además para tener de una manera, digamos, visualmente, hasta incluso, y empezar a ver qué es lo que necesito, porque si yo tengo acá que esta persona es prefallecida, acá tenemos a Julio fallecido, necesitamos los certificados de defunción, entonces sabemos cuál es también, además, los certificados y partidas que vamos a necesitar. Sí, Héctor. No, yo lo que veo es que esta gente que está acá abajo, Hilda y no me acuerdo quién más, Nélida, ellos heredan sí a Julio, pero no a las demás. No heredan a Claro, Justo, heredan a Julio nada más. exacto. ¿Quién era? Pero primero tiene que heredar Julio. Exacto. Bueno, pero Es este fue un caso necesario que real. herede primero Julio para que... Sí, está muy bien. Se los traje por eso. Porque esto es un caso real donde la abogada, incluso cuando sale la ADH, instituyendo como herederos, declarando como herederos, no instituyendo, declarando como herederos a Julia, Luisa, Sara, Arcelia y Clemira, nos dice, no, o sea, es erróneo. Necesitamos que se los reconozca también a Marcelo, a Américo, María, digamos, a los hijos que van en derecho de representación por Julio, y a su vez dejar afuera a Hilda y a Nélida porque se les libró una cédula y no fueron presentadas y no están presentadas en la causa. Entonces los traje un poco por eso, porque el derecho de representación no funciona de esa manera, digamos, en el cual tienen que ser declarados herederos de Justo Pastor, sino que Julio es declarado heredero e investido de ese carácter desde el mismo momento del fallecimiento. Así que un poco venía por eso. Pero también para que vean cómo a veces sirven hacer estos dibujos para tener en cuenta y tener en un pantallazo cómo es la declaratoria, cómo vamos a hacer ese auto de declaratoria de herederos. ¿Sí? Sirve mucho. Yo incluso cuando son concubinatos, porque después podemos tener que Justo Pastor Ramón Vizgarra, en concubinato con
María Pérez tuvo otros hijos. Y esos hijos son ascendientes, entonces son herederos, pero no así la concubina. Entonces también es importante a veces el dibujo, a lo visual incluso, para saber cómo podemos tener por acreditados los vínculos. Esta es un poco complicada porque son un montón de hijos, pero sí es importante y sirve, porque imagínense que acá tuvimos nos pidieron una aclaratoria sobre por qué dejamos afuera a todos a Marcelo, que además habían presentado todas las partidas de todos los hijos de Julio. Bueno, no era necesario en razón de que Julio, con el certificado de función ya bastaba para saber que Julio es heredero de Justo Pastor. Sí, bueno, eso así es como opera, digamos, el derecho de representación. Y a lo que los vamos a invitar a ustedes es a que con una declaratoria, con un expediente, puedan ustedes dictar la declaratoria de herederos. Para eso es súper importante que tengamos en cuenta la acreditación de esos vínculos. O sea, más allá de leer la demanda, donde la parte nos va a decir que el causante había contraído matrimonio de dicha unión nacieron 3 hijos, donde nosotros podemos decir, bueno, acá tenemos los vínculos hereditables, tenemos la cónyuge y los descendientes. Está bien, pero ¿están acreditados? Necesitamos la acreditación de esos vínculos. Necesitamos, si está casado, bueno, digamos, la partida de matrimonio, si tuvo hijos, necesitamos los certificados de esos hijos. Hay que leer los certificados y ver qué nos dicen, si están bien puestos los apellidos, los nombres, porque si no, antes de la declaratoria de herederos, vamos a tener que hacer un auto de identidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante a la hora de hacer el auto de identidad, pero también es trabajo para ustedes que son los que van a acreditar con todas las partidas para llegar o sea, ustedes necesitan la declaratoria de herederos. Es el primer paso de la sucesión. Entonces, para esa declaratoria es importante que ustedes sepan también cuáles son los vínculos que necesitan acreditar. Que en este caso de Vigarra por ahí no era necesario acreditar todos los hijos de Julio, si queríamos la sucesión de Justo. Entonces, esto es interesante que ustedes lo sepan a la hora de que tengan que ustedes hacer o pedir la acreditación de vínculos a la hora de hacer una sucesión. Por eso es el trabajo. Ahora, Sí. si en el supuesto de que hubiera muerto Julio antes que Justo, sí tenían Ahí que sí. hacerlo. Exacto, ahí sí. Ahí sí, porque ahí sí tenemos el derecho de representación, que se puede hacer en los casos también de la ausencia con presunción de fallecimiento. Ahí también, si la ausencia con presunción de fallecimiento es anterior, que esté acreditada, esto es todo un expediente. Yo no me acuerdo, nosotros en el juzgado 23 tenemos, de la época de los desaparecidos, tenemos 3 declarados con presunción de Tengo fallecimiento. una, Vicky, hoy para darle, si quieren, que es la de, que ya la hemos trabajado, la tenemos que tener seguro. ¿Corona? No. Molina, ausencia con presunción de fallecimiento. Sí. Yo en el Molina juzgado Alegre. tengo. Bien. Nosotros en el juzgado tenemos que son 3 declarados con presunción, pero necesitábamos, previo a declararlos, hacer la declaratoria de herederos, que todos esos expedientes tengan, digamos, ya declarada la presunción de fallecimiento. O sea, hay que preparar esos expedientes para luego tenerlos por acreditados en la sucesión. Entonces, también eso es necesario para el derecho de representación. Esto ténganlo en cuenta porque es muy común que lo pidan sin ver, digamos, sin tener en cuenta esto de la fecha de fallecimiento. Por eso les traje este caso que es verdad, en el sentido de que el abogado lo pide, trae todas las partidas, acredita, y bueno, y lo importante acá era que Julio era heredero, no los hijos de Julio en representación de Julio, sino que Julio era heredero de Justo. Bien. Excelente, Así Vicky. Y acuérdense que ahora Vicky les trajo que es anterior. Era todo papel, seguro, ¿no, Vicky? Ahora tienen la certificación GEDO para las partidas que acompañen, que se hace por secretaría la certificación de la autenticidad. Se ingresa al sitio www.gedeva.gov.ar para autenticidad de la documental,
y el secretario, con la firma del funcionario del registro, certifica que la partida que ustedes acompañan, las partidas, los certificados, son los originales que corresponden emitidos de actas del registro. Y además que están legalizados, ¿no? Bueno, fíjense todo eso, fíjense la fecha, fíjense qué código se aplica, y agarren una sucesión y una rectificación de partida. Yo se los paso al grupo, a ver, son 6. Yo les paso 6 al grupo, 6 sucesiones. Y rectificación de partida, si les parece les hago las salas, pero al solo efecto de que si necesitan que lo charlemos o algo, me avisan, y yo entro a las salas con ustedes, pero los dejo por separado, o no, no sé, como ustedes quieran eso. Pero les hago la sala para que eventualmente si necesitan que charlemos antes de compartirlo, de hacer la puesta en común, podamos hablarlo en las salas. Sí, incluso para dudas que surjan también, Claro. entre ellos, para compartirlas. Vamos trabajando. Bien. ¿Alguna duda? Cualquier cosa al momento de hacer la DH, cuando empiecen a hacer la DH, que tengan que ir viendo los vínculos, si les surge alguna cuestión, nos avisan. Los invitamos a que intenten hacer este árbol y a ver cómo les sale. A ver si pueden además acreditar los vínculos con las partidas que haya. Bien, voy a crear 6 salas donde los voy a asignar. Ahí está. Y les paso al grupo de WhatsApp, les paso la sucesión asignada y la rectificación de partida para que las trabajen. Y si, no sé si te parece, nos encontramos en un rato, son 10, sí, 6, sí, 7 menos 20. Les damos más o menos un minuto para que ustedes 40, puedan ir trabajando. 30, 40 minutos me parece, y para chequear cómo vamos. Ahí está. Fíjense, en las rectificaciones de partida hay unas preguntitas que les pasamos, Vicky. Sí, ahí ya se las paso todo el grupo. Y fíjense la intervención del fiscal, en muchos casos, quienes son parte de esta rectificación, y en definitiva si fue necesaria esta rectificación a los efectos del árbol que les estaba hablando Vicky. Las leyes que citan ahí, que yo les dije, las pueden bajar de internet, están. Las van a necesitar. Bien, les voy pasando las sucesiones. Vicky, Sí. yo no me acuerdo si teníamos una ficha de emergencia vacante, me parece. Si la tenés, buscala para después cuando volvemos. Sí, ahora les paso la ficha que tenemos de sucesiones con el Código Civil y la ficha que tenemos... Sí, por eso yo quería preguntarle a Cecilia. Me parece que lo hizo el juzgado
como de oficio, pidiéndole a la Cámara Electoral para conformar la identidad a través del DNI, ¿sí? No lo pidió la parte, pero sí salió, por lo que yo entiendo, de oficio desde Secretaría. Entonces, unificando toda esa información más lo que reciben desde la Cámara Electoral, corroboran que el reclamo de la persona era viable y que el DNI correspondía a su padre fallecido. Bien. Eso es, bueno, en el medio de esto tuvieron muchísimos idas y vueltas con oficio al registro de las personas porque se devolvía por parte del registro porque no estaba completo, porque no tenía destinatario, no tenía dirección, no tenía juzgado, y entonces después estaban pidiendo una tasa administrativa también. Bueno, tuvieron varios idas y vueltas en el medio, Bien, yo el lo pago. resumo, ¿no? Pero y después, bueno, yo viste que te había dicho que había entendido mal con respecto a esto, me tocó este caso, pero también me apareció uno de una chica, una sucesión, Montalbán Cintia, sobre sucesión a Vientestato, que lo alcancé a leer mientras ustedes hablaban. Ese A también ver, tramita en el juzgado 1, fallece sí, una chica joven, y sí. quienes se presentan para corroborar, bueno, para solicitar la El vínculo, sucesión, ¿sí? los padres. Sí, tienen Ambos, como así. ¿Cómo? ambos padres. Ambos padres presentan el acta de defunción de la chica, el acta de nacimiento y el acta de matrimonio de ellos. Tiene como acervo patrimonial, recuerdo que tenía un auto, el 100% de ella, el 50% una camioneta y el 50% una cochera. Y bueno, con esa situación, lo resumo también, pues lo leí rápido ahora sobre el final, con los diarios, con los edictos que se publicaron, con esa documental que les decía, se corroboran que son los padres, y bueno, ahí se emite la sentencia interlocutoria. Declaratoria de herederos. De la declaratoria, Declarando. perdón. Bien. Declarando a los padres, a ambos padres A los- como únicos herederos. Bueno, bien, entonces teníamos hasta ahora, si llegaste a hacer el árbol, también lo mandamos al grupo. Así lo comparten, los que lo hayan hecho, Joaquín, también, si lo hiciste. Ese no llegué porque recién me puse a terminar este Bueno, caso. como para que nos quede, digamos, este trabajo, la actividad. Y después está, bueno, ya tenemos ascendientes, herederos, declarados herederos, tenemos descendientes y cónyuge, y los chicos, Daniela y Héctor, tenían otro caso que era doble. Dani, vos. Porque era doble. Dani, ¿vas vos? ¿Cómo? Dani está silenciada. ¿Eh? Ahí está. Ahí va. Bueno, en Contanos. este caso, Villuya Wenceslao es el causante. Se presentan los dos hijos a iniciar la sucesión. Cuando se pide informe porque tiene radicación directa porque digamos, la madre de los que se presentaban falleció antes. Así que pidieron radicación directa. Había una sucesión anterior. Claro, había Sí. una sucesión y la información actuarial surge del ADH que se declaran herederos al cónyuge supérstite, que es Wenceslao, y a los dos hijos. En Bien. este caso había un error en los apellidos y se hizo de oficio la corrección. Previo vista al fiscal. La misma secretaria lo hace, sí. Previo vista al fiscal y luego se dicta un auto de identidad. ¿Con la declaratoria de herederos? No. ¿Previo fue? No, No, en el hay mismo una escrito. información actuarial de que hubo un error en los apellidos, en la declaratoria de la madre. Ah, está bien. Una rectificatoria, una aclaratoria, está bien. Una aclaratoria, y ya después directamente avanza la causa con todos los pasos procesales y piden que se dicte el ADH
que ahí van a suceder los dos hijos en carácter de universales herederos de Wenceslao, y ahí sí va a salir seguramente, está pedida igual, Claro, ya con el apellido, todo como corresponde. Ujú. Sí, son todas esas sucesiones que les pasamos todavía no, tienen el pedido de DH, Sí, recién volvieron del fiscal y están para dictar declaratoria de heredero. Por eso sí, era por suerte, invitación a que ustedes la trabajaran. Claro, la idea es que ustedes, Vicky, pasarles un esqueleto borrador para que ellos la proyecten, la declaratoria para Dale. la próxima clase, con el árbol este. Así nos quedan los 3 casos. Esto que mencionaba Daniela de que ya había una sucesión iniciada, usos y costumbres mediante, nada lo dice, es muy común que inicien el matrimonio donde tramitó el esposo, después se muere la mujer y van a pedir la sucesión ahí. No correspondería a la acumulación. Salvo que existiera un único bien integrante del acervo hereditario. Eso jurisprudencialmente lo ha dicho la Cámara. Después no hay regla de atracción entre esas dos sucesiones porque son 2 causantes distintos. Nada más que lo único que los conecta es el vínculo matrimonial, pero si está terminada la otra sucesión, lo único que se ahorra es que están ya acompañados todos los instrumentos. Pero bueno, es una modalidad común que en muchos juzgados pasa y se acepta. Incluso si ustedes, sí. perdón, Ceci, incluso si quieren como abogados acreditar esa DH para no volver a acreditar todos los certificados, en este caso la mujer heredó a su cónyuge y a sus 2 hijos. Fallecido el cónyuge, si ustedes quieren no volver a acreditar todo, lo que pueden hacer es pedir un oficio directamente que remitan la información, o en este caso incluso el mismo actuario puede certificar en esa otra sucesión quiénes son los herederos, y con la DH de la otra sucesión ya podemos acreditar el vínculo en esta. También podrían, para el caso de que eventualmente no tramiten en el mismo juzgado, podrían pedir la Es lo que declaratoria. hicieron, ¿eh? Ah, bien. No, pero Es lo que tramitaban hicieron. juntas Pensá que igual era al ahí. revés. El que falleció primero era la esposa y después era Wenceslao Claro, pero ahí el último tramitaron los 2 causante, en el digamos. mismo juzgado, las 2 sucesiones en el mismo juzgado. Digo, si tramitan en distintos juzgados, igual ustedes pueden servirse de esa DH para acreditar los vínculos en la otra sucesión, por más que esté tramitando en otro juzgado. A eso me refiero. Ah, está bueno. Acompañado a esto de que es costumbre de iniciarlas en el mismo juzgado para evitar acreditar los vínculos. Sin perjuicio de eso, podríamos acreditar igual, pese a que tramitaran en distintos juzgados, con la DH. En el caso no atrae una a la otra, eso es lo que no funciona la ley de la atracción acá. Cuando se fijen en la declaratoria, está bueno que observen el orden que tiene la declaratoria. En primer lugar, se acredita el fallecimiento de el nombre completo y o como sea conocido, si es que van a pedir autoidentidad de persona o hubiere inscripciones de su nombre distintas. Se acredita el fallecimiento de José Gómez con Z, José Gómez con S, ocurrido el día tal, entre paréntesis la fecha de fallecimiento. Segundo, que era de estado civil, casado, soltero, divorciado, en cuyo caso acreditar entre paréntesis el vínculo o el estado con la correspondiente partida. Luego, que de esa unión nacieron hijos o no hubo descendencia, o que tampoco se casó, siendo de estado civil soltero, en cuyo caso se presentan los padres, o colaterales, ¿no? Entonces vamos siguiendo el orden. Luego de acreditado todos esos vínculos, que conforme surgen las constancias, nada dijimos de los edictos, tendríamos que repasar el trámite, Vicky, cómo se anotan, cómo se diligencian, qué características tienen, ese paso habría que hacerlo. Se deja constancia de que se publicaron en qué lugar, se acompaña siempre constancia de la publicación, ahora PDF. Acuérdense que si era papel se acompaña la hoja entera, nunca se recorta el aviso.
y el secretario constata que transcurrieron los 30 días, por eso es importante la acreditación de la última publicación, o si hubiera varias, con una basta, pero tenemos que saber cuál fue la última que se publicó. A partir de ahí se computan los 30 días y se certifica que están vencidos. Luego pasa al fiscal. Con esa respuesta del fiscal, entonces recién ahí el actuario certifica que no hay ninguna presentación y se pasa a hacer la declaratoria de herederos, que por fallecimiento le suceden fulano, mengano, y en el orden, si es en cuanto a sus bienes propios se los hubiere, también la aclaración del cónyuge. Con eso se da por cerrada la intervención del fiscal. Sí, Héctor. No, yo si en el caso de los herederos tienen que también acreditar estado o No, declarar el estado, no, ¿no? no, 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 no. En el El caso de que heredero, hubiere uno fallecido, por ejemplo, bueno, en ese caso porque tendrías que acreditar la va a línea tener hijos. descendiente. Sí, en ese caso sí. Ah, Estamos hablando de este ejemplo que trajeron ustedes acá, para que ustedes tengan el esqueleto. Tengan en cuenta que esta declaratoria no causa estado, o sea, tantas veces como se presenten herederos, pueden ser incorporados, o puede ser corregida. Eso queda abierta esta declaratoria. Y luego de esta declaratoria empezamos a transitar la etapa de partición o inscripción de los bienes. Y hasta ahí llegamos hoy. Traigan, si tienen casos de inscripciones que no sean las comunes o que sí, que sean comunes y que tengamos que trabajarlas. Vamos a hacer la declaración ahora que exigen de bienes, no solo la planilla general, sino de la ITGB. Traigan también dudas que tengan respecto a eso, y cualquier otra inscripción que les parezca, que habíamos hablado, del ganado, de algún otro bien registral que no sea el auto y la casa. Entonces nos queda pendiente, ¿sí? Que vengan con la declaratoria con el árbol. Las rectificaciones de partida, léanlas, mírenlas para hacer un trabajo que nos quede a todos, porque a cada uno le tocó una distinta. Este trabajito nomás que hizo Alejandro, eso que comentó, con la fundamentación. Tengan en cuenta que tienen unas preguntitas ahí para seguir, para hacerlas, pero repasemos que es una de aquellas cuestiones de procedimiento sumarísimo, una cuestión incidental sumarísima, que tiene los trámites del sumarísimo en cuanto a traslados y prueba, y que además a ustedes les va a servir en corrección de la sucesión, o sea, va a estar conexa a la sucesión. Muchas veces tramita por separado porque no se llegó a iniciar la sucesión, y luego es atraída. Con respecto a el tema del resultado de la sentencia, que creo que todas las que le pasamos tienen sentencia, tengan ustedes en cuenta que hay un plazo para inscribir. Repásenlo. Y además, ¿qué otras cuestiones pueden ustedes obtener del registro? Estamos acostumbrados a esto de, bueno, voy, saco la partida de nacimiento, matrimonio. Hay otras cuestiones que pueden obtener del registro. Léanse la ley, que es muy cortita, no hay problema, es una lectura fácil, y háganse una fichita porque hay otras cuestiones interesantes para tener en cuenta, sobre todo con el tema de legalizaciones, traducciones, este tema hoy en día que se lo pusimos ahí, cambio de sexo, de imagen, de nombre, cómo es el procedimiento. Y nos queda pendiente, les mandamos ahí una sucesión vacante. Esta sucesión vacante, mírenla, está muy interesante porque tiene un poquito de todo, es un condimento, un combo. Es una persona que fallece dentro del hogar Marín, teóricamente sin descendientes, y las que inician la sucesión son las hermanas del hogar Marín, reclamando en carácter de acreedoras que esta causante no les pagó la cuota, digamos, por estar ahí. Como que tiene deudas con respecto al hogar. Ellas supuestamente denuncian que la persona era
no tenía descendientes ni parientes, y luego se presenta el fisco, el fiscal de Estado, manifestando, cuestionando esta legitimación y denunciando que la causante tenía un juicio de determinación de la capacidad. Bueno, así que ahí se abre un poquito el litigio y empieza a reclamar la vía de la sucesión vacante. Bueno, se los dejo a ustedes para que vean cómo continúa la telenovela. Así que tendríamos un poco todo el trámite de vacante y todo el trámite de acreedor, que no lo habíamos visto, y todo el trámite de la declaración de insania o determinación de la capacidad paralela a esto. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo la sorpresa. A ver, tenés una de esas. No, la sucesión que contaba el otro día, que los hijos están viviendo en el extranjero, inicié la sucesión y por receptoría salió sorteado el juzgado civil y comercial número 1. Así que bueno, la vamos a ir siguiendo de cerca entonces. Va a estar por ahí. Vamos a Voy a poner en hacer por ahí. práctica todo lo que hablamos. todo. Bueno, Sí, así genial. que ¿nos dejás traerla para estudiar? Sí, obvio. Sí. Bueno, también Dale. Alejandro también tiene una ahí dando vuelta. Sí, tengo 2 ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? Repasen todo esto, porque vieron que hablando y preguntando estas cosas uno empieza a encontrar o profundiza temas, aunque no les haya tocado, después cuando les toquen ya lo tienen un poco aceitado. Acuérdense además que cuando nos toca tenemos los plazos. Tal cual. Y además nos podemos adelantar, esto que decíamos al principio, nos vamos adelantando y ya vamos evitando un dolor de cabeza futuro, o a veces una nulidad futura. ¿Qué más, Cecilia, ahí Vicky? te quería hacer una consulta Sí. rápida. En lo que es la rectificatoria de asiento registrada que estaba en tu juzgado de Dopazo, Manuel, Sí, la parte no pide el oficio a la Cámara Electoral. ¿Eso lo hiciste sí. vos de oficio? Sí, Ok. porque nosotros lo hacemos, sí. Lo hacemos por secretaría. Pero lo podría haber pedido la parte tranquilamente, ¿no? Ah, sí. Está bien. Incluso, bueno, como son trámites en los que está comprometido el interés público, interviene el fiscal, cualquier medida de oficio que se tome está dentro de las facultades. Claro. Bueno, si encuentran algún Muy otro bien. caso que les parece interesante, de todos lo traemos. Y si no, nos vemos el martes con todo esto que arrancan ustedes hablando, y hay que asignarle a Karen, que está pidiendo, y a Mauro, Vicky. Bueno, Karen arranca la semana que viene, ella primero a perdón. exponer su árbol. Karen, sí. Karen va a Hola, exponer su Karen. árbol. Y Mauro, le vamos a dar un caso también para que Erika. arranque. Y Erika, ahí está. Erika, Karen Bueno. y muy bien. Eso, Entonces, y vemos todo el tema de inscripción que nos queda y acciones. perfecto. Van a hacer un 08, vamos a hacer un 08, que es la gran duda. Siempre vamos a hacer, hay un tutorial que tenemos, vamos a ir llenando, y lo mismo con los otros oficios de inscripción. ¿Sí? Perfecto. Cualquier duda que tengan igual, nos vamos escribiendo en el grupo, como siempre. Después Muy les bien. cuento la anécdota que nos dejaron las cenizas de un muerto el otro día. No. Por suerte las Incómodo. devolvimos el mismo día. Ah, Sí, porque la concubina la hubiera cremado y se llevó la ceniza, estaban los hijos reclamando las cenizas que no la ¿y tenían. la devolvió al juzgado? Sí, Hizo- tocó timbre y las dejó. Ay, no. La custodia. Custodiando las cenizas. El juzgado custodiando Tremendo. cenizas. Nunca había visto Sí. chiquito. Dios. Así que bueno, hay de todo. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Chao, Nos vemos hasta el la que viene. Adiós. Adiós. Nos vemos. Buen fin de vemos. semana. Chao, chicos, gracias.